Hola chicos, bienvenidos otra vez a su canal Pharma for Students. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo de vida de receptores farmacológicos. Los receptores farmacológicos son componentes moleculares específicos de un sistema biológico donde interactúan los fármacos para producir cambios en la función del organismo. Se localizan en la membrana celular, en el citoplasma o en el núcleo celular. Funcionalmente se distinguen dos dominios en un receptor farmacológico, que es el dominio de unión al ligando y el dominio efector. También se puede observar las respuestas fisiológicas que se dan por modificaciones de los movimientos de iones, por lo cual cambian los potenciales de la membrana de las células diana. Cambios en la actividad de múltiples enzimas cuando el receptor está conectado a estructuras membranosas. Modificaciones en la producción o la estructura de diversas proteínas en el caso de los receptores con capacidad de modificar los procesos de transcripción y síntesis proteica. Los tipos de receptores son tres, que es el receptor intracelular, que posee afinidad y selectividad. Los fármacos que actúan en este tipo son fármacos esteroidales, hormonas tiroideas, T3 y T4, y fármacos y sustancias inductoras del metabolismo de otros fármacos. En los receptores relacionados al transporte iónico son canales iónicos, voltaje dependiente y canales iónicos asociados a receptores, que esta a su vez se divide en dos, canales iónicos en los receptores y el canal residen en la misma macromolécula, y otro, canales iónicos en los que el canal y el receptor forman parte de proteínas diferentes. Receptores relacionados con proteínas G. Existe una gran variedad de ligandos endógenos y exógenos, como fármacos A y B adrenérgicos, muscarínicos, opioides, serotoninérgicos, neuroquímicos, angiotensínicos, etc., que interactúan con receptores de membrana que están asociados a diversos tipos de proteínas fijadoras de GTP, llamadas proteínas G. La regulación de receptores se da por desensibilización de receptores, que es un proceso que se caracteriza por la pérdida de respuesta celular ante la acción de un ligando endógeno o de un fármaco, que estas son dos tipos: desensibilización homóloga, que es el proceso de pérdida de la capacidad de respuesta celular consecuencia de un cambio estructural o funcional ocurrido en la misma molécula de receptor, y otra por desensibilización heteróloga, que es la pérdida de la capacidad de respuesta celular debido a cambios que modifican el sistema efector que transduce la señal del complejo fármaco-receptor, como puede ser el caso de la imposibilidad de forma de complejo activo de una proteína G. Hipersensibilidad de receptores es un proceso que se caracteriza por el aumento de la respuesta celular ante la acción de un ligando endógeno o de un fármaco como resultado de la falta temporal del ligando o del fármaco, que estas se dan por dos mecanismos: aumento neto en el número de receptores funcionales en la membrana plasmática, ya sea por la disminución en la degradación del receptor o aumento en la afinidad del receptor con su ligando endógeno o con el fármaco. ¿Qué es fármaco agonista? Es cuando tiene afinidad por el receptor y posee eficacia en su acción. La mayoría de los agonistas actúan uniéndose al receptor en el mismo sitio que ocupa el agonista endógeno. Sus principales características son afinidad y actividad intrínseca. La clasificación para los receptores adrenérgicos y opioides está dividida en dos grupos principales, que son receptores alfa, que se unen con adrenalina y noradrenalina, que estas a su vez se subdividen en receptor alfa 1 y receptor alfa 2, y los receptores beta, asociados a proteínas G y que activan a la adenilciclasa. Se subdividen en receptor beta 1, receptor beta 2 y receptor beta 3.
También la clasificación por los receptores opioides, que son de gran importancia en anestesia y clínica del dolor. Inicialmente se reconocieron 3 tipos de receptores: receptor mu, receptor delta y receptor kappa. Estas están clasificadas en 4 grupos, que son los agonistas parciales, agonista, opioides atípicos y antagonista. La activación de los canales iónicos. Canales activados por voltaje se abren en respuesta a cambios en potencial eléctrico a través de la membrana plasmática. La activación de los canales iónicos, que son canales activados por ligandos, se abren en respuesta a la unión de determinados neurotransmisores u otras moléculas. Los receptores de membrana con actividad enzimática son proteínas transmembrana que tienen actividad enzimática en su región citoplasmática, que se activa una vez que la señal extracelular se une al receptor. Son 3 tipos de receptores. Receptores fosforiladores o sinasas, que es la función básica de los segundos mensajeros en activar a proteínas sinasas. Esta proteína no estará asociada a una proteína G, sino a su mismo se va a fosforilar, que puede ser por la tirosina sinasa y serinalteronina sinasa. Los receptores que tienen actividad de proteína fosfatasa son las enzimas encargadas de quitar el fosfato que colocaron las proteínas sinasas en la proteína. Las fosfatasas también se han especializado y existen fosfatasas que quitan el fosfato en residuos de serina y serotonina, y otras que lo hacen en residuos de tirosina. Los receptores con actividad de guanilil ciclasa y el sistema del óxido nítrico, a raíz del descubrimiento del AMP, que el ciclo se investigó si otras moléculas similares podrían funcionar como segundos mensajeros. Así fue descubierto el GMP cíclico y la capacidad de este nucleótido de activar una proteína sinasa.